¿Dónde estamos estudiando, hermano? 11. Me da gusto que usted esté ahí pendiente. Esto de leer la Biblia, hermanos, vamos a estudiar a partir de Hechos capítulo 11, del 19 al 30. Hechos 11, 19 al 30. Lo importante es leer la Biblia así, paso a paso, y poquito a poquito es alimentarnos bien de la palabra de Dios. Comemos de todo un poquito. La palabra no esconde los pecados de sus hijos. ¿Se da cuenta de ello? La palabra no esconde los pecados ni de de David, ni de Moisés, ni de Judá, ni de nadie. Y los exhibe para que nosotros podamos aprender. Hoy vamos a ver, hermano, que había un lugar llamado Antioquía, y allí se llamaron a los seguidores de Cristo, por primera vez se les llamó cristianos. A partir de esa fecha. Antes se les llamaba los del camino, se les llamaba los testigos, se les llamaba los nazarenos, pero a partir de esto que vamos a leer se les empezó a llamar cristianos. Y hoy vamos a ver por qué de esa manera y qué fue lo que sucedió en ese lugar. Capítulo 11 de los Hechos, versículo 19. ¿Lo encontró? 11, 19. Espero que no te hayas perdido ninguno de los otros 10 capítulos que hemos estudiado poquito a poco y que tu corazón ya haya llenado de palabra. Quizá tú digas, hermano, ya vamos a salirnos de los Hechos y vámonos a otro capítulo, a otro libro. Pero hermano, si no aprendemos una cosa tan básica como esta, pues ¿para qué queremos entrar a Apocalipsis o a otra parte que es más complicado para gente más avanzado, más madura? Nosotros necesitamos aprender desde lo básico y de ahí crecer hacia adelante. Hechos 11, del versículo 19 al 30, dice la palabra de Dios así. Los que se habían dispersado, ¿se acuerdan? Hechos 6, por causa de Esteban. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban. ¿Se acuerdan que lo apedrearon? ¿Qué hicieron ellos? Pues tuvieron que escaparse y llegaron hasta Fenicia, a Chipre y a Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, es decir, gentiles, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó, ¿y qué más? Y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé ahí a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. Amén. Leamos hasta ahí para orar. Padre, gracias en esta mañana por dejarnos la oportunidad de estar entre tu pueblo, estar en tu casa. Gracias por escuchar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros, poder tener acceso a tu palabra con toda tranquilidad, ir a las páginas de la Biblia y poder leer esta pequeñísima porción de pan, la cual contiene nutrientes espirituales que sirven a la vida de los que estamos aquí. Empezando conmigo y terminando con el que esté atrás, con el que esté al frente, con todos nosotros sin excepción, incluyendo a los niños y a los jóvenes. Padre, gracias. Te ruego con todo mi corazón, junto con mis hermanos, que tengas misericordia y abra nuestro entendimiento y nuestra capacidad espiritual, nuestro corazón y nuestro espíritu para tener comunión con tu palabra y vivir de acuerdo a ella. Padre, gracias. Sabemos que así lo harás. Pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome su lugar, hermano, por favor.
La semana pasada vimos de cómo la iglesia dio un cambio, dio un giro de que solamente se le predicaba a los gentiles, solamente los gentiles de Jerusalén, los gentiles de Judea y los judíos de Jerusalén, los judíos de Samaria, que había algunos, y los judíos de Judea, solamente ellos eran predicados el evangelio. Pero usted se acuerda que Pedro tuvo una visión donde el Señor le habla y le dice: lo que yo ya limpié, no lo llames tú común, inmundo. Porque llegó un romano, ¿se acuerda de ese nombre? ¿Cómo se llamaba ese romano? Un centurión, ¿cómo se llamaba? Cornelio, no el de las canciones, sino Cornelio el romano. Era un hombre pagano, un hombre acostumbrado a tener ídolos, un hombre que estaba acostumbrado a tener idolatría en su vida, pero conoció al Dios verdadero, lo amaba, aunque tenía otros dioses, él tenía que ser instruido. Dios le habla, le manda un ángel a su casa, el ángel entra a su casa, van por Pedro, Pedro entra a su casa, come con ellos, los convierte al Señor, les habla el evangelio y los bautiza, de tal manera que se da cuenta Pedro que el mensaje no solamente para la nación de Israel, sino para toda nación, toda lengua, toda raza, para toda persona que crea en el Señor. Amén, hermano. Amén. ¿Hay alguno que sea judío aquí de nacimiento, hermanos? Papá judío, mamá judía, mamá hebrea. Quizá alguien tenga alguna mamá judía, pero se hizo católica. Pero se hizo católica, pero mamá. Qué extraño, ¿verdad? Pero bueno, el mensaje es para... Bien dice Juan 3:16, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al principio la nación de Israel creía que todo era nada más para ellos, nada más para nosotros. Nosotros somos los buenos y los demás son los malos. Pero el Señor en su sabiduría escondió, lo dice Romanos, Dios escondió un misterio, un secreto que se reveló, lo que estamos viendo. El secreto era de que Dios puso la semilla de la bendición en los judíos. Es verdad. Es verdad que el pueblo judío es el pueblo de Dios. Es verdad. Es verdad que hay promesas para ellos. Es verdad. Es verdad que Dios los hace una diferencia entre ellos y las demás naciones. Es verdad. Es verdad que cuando venga el Señor de nuevo viene por ellos, para que se les predique el evangelio a ellos. Pero Dios había puesto un secreto ahí guardado, que ellos no conocieron, de que de ahí vendría el Mesías para todas las naciones. Por eso cuando llega el Señor Jesucristo, los judíos quedan encerrados, dice la palabra, quedan velados para que no vean al Mesías, y la puerta se abra para los gentiles. Ahorita los judíos en su mayoría no creen en Dios, tienen los ojos cerrados, no saben quién es Jesús, y cuando les preguntan, ni idea tienen. Pero el misterio es de que al final la entrada es para nosotros, y al final Dios les va a abrir las puertas a ellos también, para que de los dos pueblos, tanto los judíos como los gentiles, Dios haga una sola nación, un solo pueblo, una sola familia en su nombre. Así quiso hacerlo Dios, en su majestad y en su poder. Así que los primeros cristianos judíos que estaban siendo perseguidos por la muerte de Esteban, la persecución que se levantó, unos se fueron a Chipre, otros se fueron a Fenicia y otros se fueron a Antioquía, lugares cercanos. Y al principio les predicaban el mensaje solamente ¿a quién, hermanos? A los judíos. Pero hubo algunos que abrieron la boca y abrieron la puerta no solamente a los judíos, sino le empezaron a predicar a los griegos en Chipre, a la gente de Fenicia y a la gente de Antioquía. Gloria a Dios por ello. ¿Quién crees que es el que los está moviendo para que hagan eso? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los mueve. Yo bendigo a esa gente, hermano. No dice su nombre, no dice cómo se llamaban, no dice de qué familia era. Simplemente dice que algunos de ellos tuvieron el celo, el favor de Dios y el Espíritu para hablar a otros de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera que tú y yo nos convirtiéramos en ese tipo de personas, que somos uno de esos. Aunque nadie nos reconozca, aunque nadie sepa nuestro nombre, pero que seamos uno de esos que lleva el evangelio a una familia, a una mujer, a un matrimonio, a un muchacho, a un joven que está perdido, pero que tú le hablas del evangelio de Jesucristo para que llegue la salvación. ¿Quién quiere ser uno de esos, hermano?
Bueno, se levantaron Amén. 2, 3. Déjeme preguntarle, deja regresar la cámara para atrás. ¿Quién quiere ser uno de esos que no tiene nombre, pero que hace la diferencia en la vida de un matrimonio, de una familia, de una nación? Amén. Amén, hermano. De veras. Es un privilegio que tú, hermano, mire, cuando tú conoces a una familia que no conoce a Dios, es lamentable ver cómo viven. Sin Dios, sin luz, sin fe, sin esperanza. Su Dios se vuelve el dinero, su Dios se vuelve el trabajo, su Dios se vuelve la salud, su Dios se vuelve el estómago, su Dios se vuelve la nación o la patria, su Dios se vuelve lo que sea, porque todo ser humano necesita en quién creer. Pero solamente hay un camino, solamente hay un Salvador, solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual los hombres pueden ser salvos. Y tú puedes ser una de esas personas que llevan el mensaje y ¿sabes qué? Tengo que hablarte de un Salvador, tengo que hablarte de alguien que puede cambiar tu vida, tengo que hablarte de alguien que puede cambiar y transformar tu corazón, para que dejes de hacer esto, para que dejes de hacer lo otro, para que dejes de mentir, para que dejes de tantas cosas que la gente está atrapada. Voy a preguntar de nuevo, ¿quién quiere ser uno de esos? Amén. No aparece su nombre, ¿verdad que no? Usted los ve. Dice, ¿cómo dice allí? Entre ellos algunas personas fueron y predicaron el evangelio. Primero hablábamos de Samaria, hablábamos de Judea, hablábamos de Jerusalén y de Samaria también donde se fue Felipe. Ahora empieza la Biblia a hablarnos de otros 3 lugares. Chipre, que es una isla grande, al norte de Jerusalén. Es una isla dado noroeste. Y luego está Fenicia y luego está Antioquía. Antioquía, hermanos, tengo que decirles que es Antioquía. El fundador que fundó Antioquía, hermanos, era una persona llamada, por ahí lo anoté, no sé dónde está. Déjeme buscarle. Antoquio era el papá del que lo fundó. Seleuco, diga Seleuco. O Seleuco, así era su nombre. Era un hombre que tenía una mala costumbre, ese Seleuco. Formaba una ciudad y le ponía por nombre el de su papá, Antioquía. Su papá era Antíoco, le ponía por nombre Antioquía. Y luego fundaba otra ciudad y le ponía por nombre Antioquía. Y luego con 15 ciudades aproximadamente construyó y todas se llamaban con el mismo nombre. Qué complicado, ¿verdad? Imagínate, pues, ¿cuál Antioquía? Así que tenían que ponerle apellido a las ciudades. La ciudad que viene aquí, Antioquía, era la ciudad Antioquía de Siria, le llamaban, para reconocerla de todas las demás. O la Antioquía de Orantes. Orantes era un río grande que pasa por ahí, todavía pasa ese río, para poderla identificar. Y Antioquía, hermanos, fue una ciudad grande, de cerca de, en aquel tiempo, de 500,000 personas en el Imperio Romano. Era tan grande, hermanos, que era la tercera ciudad del Imperio Romano. La primera ciudad era Roma, donde estaba el poder militar y el poder político. La segunda ciudad era Alejandría, que estaba en Egipto, en donde se conocía por su intelecto. Había una biblioteca enorme allí, hermanos. Ahí es donde se crearon muchas ciencias, allí en Antioquía, en Alejandría de Egipto. Y estaba Antioquía, la tercera ciudad, que se caracterizaba, aquí está la mala fama, por el mucho negocio que había y por la mucha prostitución sexual que había, la perversión sexual que había ahí en Antioquía. Había demasiados templos en donde no había sacerdotes sino sacerdotisas. Y si tú querías ir al templo a purificarte con la diosa Astarte, pues te acostabas con 2 o 3 sacerdotisas para santificar tu alma. ¿Cómo ves? Eso es lo que hacían. Entonces, algunas ciudades se conocían y eran famosas por algunas características. Jerusalén por su religión, Roma por su poder, Alejandría por su intelecto, Grecia por su filosofía, Antioquía por su perversión. Así se conocía en la ciudad. Qué horrible, hermano. ¿No es así? Si alguien nos pregunta, ¿y con qué
palabra se caracteriza el Valle de Texas? ¿Qué palabra dirías tú, hermano? ¿Nadie tiene una idea? Bayucos. No el nombre gentilicio, sino ¿por qué caracteriza? ¿Qué nos caracteriza a toda esta área grande del valle? ¿Santos? ¿Entregados a Dios? ¿Borrachos? ¿Pachangueros? Pachangueros. Unos mexicanos. ¿Fiesteros? ¿Flojos? ¿Ladrones? ¿Cuál es, hermano? ¿Comerciantes? ¿Eh? ¿Flojos? Contrabandistas. ¿Gangas? ¿Narcos? Sería bueno que tú... Vamos a dejar el valle. ¿Por qué caracteriza? ¿Por qué característica te conocen a ti? Piensa en eso. Es más importante que todo el valle. ¿Cómo se refiere la gente de ti? La persona es bien conflictiva. No te acerques. Siempre está enojado. No, es maldiciento. No, el otro, mira, no le puede ver una botella porque ya se le tiran. Ese no puede ver una parrilla porque ya está haciendo una carne asada. Y la carne asada va de mala lengua, de murmuración, de crítica, de chisme, de chistes sucios. Eso parece la carne asada, ¿no, hermano? No todos. ¿Cuál es la característica que la gente habla de ti? Si te preguntan, oye, ¿qué piensas de fulano? ¿Qué piensas de fulano? Y que la gente diga, ¿qué dirá, hermano? Pues es buena bestia, pero dice que es cristiano, pero yo no creo que se comporte como cristiano. Dice que va a la iglesia, ahí en la milla 4, pero no, hombre, si lo vieras acá en la milla 5, o donde sea, yo no sé. Antioquía se caracterizaba, hermanos, por una ciudad pervertida. Una ciudad pervertida. Que hacía negocio, pero se pervertía. Hacía buen dinero, pero se pervertía. Tiene negocios con varias partes del mundo, pero se pervertía. Y sin embargo, ahí en esa ciudad perversa, hay algunos hermanos cristianos que van y predican el evangelio y se convierten al Señor. No importa dónde vivas, no importa la característica del lugar donde vivas, tú puedes brillar en el sitio donde estés. No importa que tu familia sea incrédula, no importa que tengas un marido o una marida que sean incrédulos, tú puedes brillar en ese lugar. No importa que tus hijos no te sigan, tú puedes brillar en tu lugar. No importa que en la iglesia donde tú te reúnes sean todos una bola de paganos, tú puedes brillar en ese lugar. ¿O no, hermanos? La luz tiene la característica de entrar al agua sucia y no se contamina y alumbra con su poder. Nosotros los cristianos tenemos que ser capaces de ir a cualquier lugar y que la gente se incomode porque llegaste y deje de contar chistes y deje de bailar y deje de decir lo que está diciendo porque te da pena, porque eres un hijo de Dios, porque eres diferente al mundo. No eres como los demás. Algunos de ellos, sí, no, hombre, van y presentan el evangelio no solamente con su voz, no solamente por lo que hablan, sino por cómo viven, cómo se comportan, cómo tratan, cómo aman, cómo sirven, cómo cuidan su vida, cómo cuidan su testimonio, cómo cuidan su lengua. Algunos llevaron el evangelio a la gente de Antioquía. Y dice el versículo 27. Aquí está el secreto. ¿Qué dice el 27, hermano? El poder del Señor estaba con ellos. ¿Quién dice amén, hermano? Un grupo de personas acostumbrados a ser idólatras, acostumbrados a ser pervertidos, acostumbrados a robar, acostumbrados a mentir, acostumbrados a hacer lo que el mundo hace. De pronto llega el evangelio y el Señor está con ellos. Y hay un cambio radical de actitud, un cambio radical de manera de pensar y de vivir. Son otras personas, son nacidos nuevos. Levante la mano el que ha nacido de nuevo. Amén.
Levante la mano el que cree que ha nacido de nuevo, pero se sigue comportando como la otra vida. Entonces no ha nacido de nuevo. Porque dice la palabra, el que es nacido en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Todas las cosas son pasadas. Las nuevas, las viejas son pasadas. Dejas de hablar, dejas de pensar, dejas de sentir como antes. Ahora eres hijo de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Porque el poder del Señor estaba con ellos. Díganlo conmigo. El poder del Señor estaba con ellos. Esa es la evidencia. Esa es la diferencia. Dios está contigo, hermano. Perdona que te pregunte y te insista. ¿Está Dios contigo en lo personal o lo conoces de oídas? Como dice Job, de oídas te conocía, Señor. Job, imagínense. Job, el hombre es justo, el hombre sin pecado, dice, Señor, yo te conocía de oídas. ¿Quién ha oído de Dios, hermanos? ¿Quién ha oído de Jesucristo aquí? ¿Quién ha oído de Jesucristo? Pues todos. La pregunta es, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo sigue? ¿Quién lo sirve? ¿Quién lo ama? ¿Quién lo obedece? Y la diferencia entre una persona pagana que vive en Antioquía y una persona cristiana que vive en Antioquía es que el poder del Señor está con esa persona. Y se le nota. ¿Cómo se le nota a una persona que el Señor está con él? Ahí lo dice más abajito. El poder del Señor estaba con ellos. Y un gran número, ¿qué, hermanos? Se convirtió. Creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuál es la evidencia de una persona? ¿Cuál es la evidencia de que una persona está llena del poder del Señor? Es una persona que cree y una persona que se convierte al Señor. ¿No quiere decir conmigo? La evidencia de que una persona está llena de Dios es una persona que cree y se convierte al Señor. ¿Entiende lo que significa eso? Es una persona que confía, que cree, que tiene fe en Jesucristo, que sabe que sus pecados son muchos, pero él cree en su fe que la muerte de Jesucristo en la cruz le ha perdonado todos sus pecados, que es una nueva criatura, que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Quién cree eso, hermanos? Amén. Esa es la primera evidencia de que Jesucristo vino siendo Dios, vino a la cruz como hombre, una vida perfecta, murió en la cruz para pagar mis pecados, murió, estuvo sepultado 3 días y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre y va a regresar. Una persona que tiene al Señor cree en eso y mantiene su fe. Pero eso no es todo. Dice allí que el poder del Señor estaba con ellos porque ellos creyeron. ¿Y qué, hermanos? Se convirtieron al Señor. ¿Sabes lo que es convertirse? Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de mancharte con el mundo. Deja de hablar como hablabas. Estás convertido. ¿En qué? En un cristiano, en un hijo de Dios. Te pareces a... Te confunden. Te confunden con Cristo. Te confunden con un ángel. Te confunden con un pastor. ¿Tú eres cristiano? Se te nota. Esos son los que están convertidos. A ellos son los que el poder del Señor está sobre su vida. Si no se te nota, digan la respuesta. Si no se te nota, ¿qué, hermano? Y es bien fácil identificar lo mundano, ¿verdad que sí? Es fácil. ¿Hay algún mundano en el valle, hermano? ¿Nos comportamos como ellos? ¿O tenemos fe y estamos convertidos al Señor? La otra manera de decir que están convertidos es que están arrepentidos. Gente que se arrepintió. La fe y el arrepentimiento siempre van juntas. No pueden ir separadas. La fe y el arrepentimiento siempre van juntas. Creer en Dios y una vida nueva siempre van juntas. Creer en Dios y vivir en santidad siempre van juntas. Decir que Cristo es mi Salvador siempre va acompañado de un testimonio limpio. Palabras limpias, pensamientos limpios. Y es un camino de perfección.
Mi hermana Balbina decía, bueno, nadie es perfecto, es verdad, pero estamos en el camino de la perfección. Una cosa es que te caigas en el lodo y te levantes, y otra cosa es que te eches un clavado al lodo y lo disfrutes y hagas iba a ser un angelito, pero va a ser un diablito ahí en el lodo. Qué complicado es darnos cuenta que nos estamos engañando a veces solos. Es muy complicado darte cuenta de que estás jugando con Dios, de que estamos jugando con Dios, de que estamos todavía sin ser convertidos al Señor. Una vez una persona me dijo, hermano, después de una predicación un poco dura, dijo, hermano, me quiero bautizar otra vez. Yo creo que yo necesito convertirme. Pues arrepiéntete, hermano. No es que necesites otro bautismo, lo que necesitas es arrepiéntete. Ya fuiste bautizado, ya fuiste comprado, arrepiéntete. Si todavía guardas recelos, todavía guardas pecados, todavía guardas odios con otras personas, si todavía tienes conductas que te da pena. Ayer el hermano dijo 7 cosas en el mensaje increíbles. Si haces cosas que no quieres que Dios vea, no las hagas. No las hagas, tan sencillo como eso. Si hay palabras que dices entre tus amigos que no te daría pena que Jesús las oiga, no las digas. Si hay lugares, te juntas con personas y haces con ellas las cosas que te daría pena, si de repente aparece Cristo Jesús, entonces no lo hagas, no vayas. No vayas. El poder del Señor estaba con ellos y la evidencia era que creían y se convirtieron de sus malos caminos. ¿Se convirtieron a quién? Dice ahí, hermanos. Al Señor. O sea, yo camino hacia el Señor. Yo camino hacia donde Él está. Yo camino hacia donde Él me dice. Yo camino hacia donde Él me pide. ¿Fácil? No. ¿Complicado? No. Digo, sí. ¿Tengo que luchar? Sí. ¿Me tengo que cuidar? Sí. ¿Me tienen que ayudar? Sí. ¿Tengo que venir a la iglesia? Sí. ¿Tengo que aprender la palabra? Sí. ¿Tengo que humillarme? Sí. Porque no es sencillo. Y cuando dice el versículo 22, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y mandaron a Bernabé a Antioquía. La noticia de estos sucesos, ¿hasta dónde llegó, hermanos? 300 millas de distancia de donde está Antioquía. No sé cómo lo hicieron para llegar las noticias hasta Jerusalén. Antes no había wifi, antes no había teléfono, no había WhatsApp, no había textos, pero hasta allá llegó la noticia. Y en Jerusalén dijeron, ¿saben qué? Allá en Antioquía, en donde hay gente perversa, ahí hay gente que se está creyendo y convirtiendo al Señor. ¡Wow! Ese es el poder de Dios. Gente que antes era bien mala, bien pervertida, bien etcétera, ahora se convierten, han creído y se han convertido al Señor. Yo quiero que esta iglesia, que tú y yo seamos de esas personas que antes éramos y que ahora somos diferentes. Y que la noticia de tu familia, la noticia de tu comportamiento le llegue a otros. ¿Cuáles son las noticias que llegan a otros de ti? Allá todos tenemos familiares en México. ¿Cuáles son las noticias que llegan de ti de México? A México. ¿Qué dicen de ti? Pues ya se convirtió, ya es aleluya, pero yo no veo que sea verdad. ¿Cuáles son las noticias? ¿Cuáles son las noticias que llegan lejos de ti? A tus familiares lejos de ti. ¿Cuáles son las noticias que llegan? ¿Qué ven en el Facebook de tu pura arrogancia? ¿Qué ven de Facebook? ¿Qué? Si ponemos el Facebook, tu Facebook aquí delante de todos, hermanos, y tu WhatsApp, y tus textos, ¿te daría pena? Cancele el Facebook, cancele su WhatsApp, cancele el texto. Si va a ser así, pues mejor no. Porque las noticias vuelan, ¿o no, hermanos? Las noticias se van. Y si ahorita te apena algo que hay que hacer, hermano, arrepiéntete. No es de que te estén condenando y te vayas de aquí con la cola entre las patas y te saquemos a patadas. No es así. ¿La idea cuál es? Arrepiéntete. Arrepiéntete, porque tú conoces, yo conozco quién es Cristo Jesús. Arrepintámonos, y me incluyo yo con esto. Y arrepintámonos para darle gloria al Señor, y que las noticias que lleguen a otro lugar sean buenas como las que llegaron a Jerusalén. ¿Y a quién mandaron, hermanos? A Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? Bernabé fue el que defendió a Saulo. Cuando todo el mundo le tenía miedo a Saulo porque andaba persiguiendo a los cristianos
y que iba a ir a un lugar, y dijo, no, ese no. Bernabé fue el que lo trajo de la mano. Miren, ya es cristiano. Antes era peleonero, asesino. Ya no es así. Antes era del valle, hacía carnes asadas cada rato, se gastaba el dinero en lo que no debe. En Christmas gastaba su dinero comprando regalos que no necesitaba, descuidando a la familia. Ya no es así. Antes tomaba cerveza y una que otra para la sed. Ya no es así. Antes decía mentiras. Ya no es así. Bernabé es uno de los que van y recogen hermanos que nadie cree en él y los conforta y les da fortaleza. Y Bernabé lo manda a Antioquía. ¿Y qué fue lo que vio Bernabé cuando llegó a Antioquía? Versículo 23. Cuando él llegó y vio, gloria a Dios, las evidencias de la gracia de Dios, se alegró. Amén, hermanos. La próxima semana le voy a pedir que venga un pastor aquí, de incógnito, y que vea y se siente allí, aquí. Y luego le voy a decir, hermano, ¿qué viste en la iglesia? Platica con las familias, convive con ellas un mes, 2 meses, júntate con todos, y luego vienes y me dices si la gracia de Dios está con ellos. Ve a mi casa y ve si en la casa mía, en la casa tuya, en mi matrimonio, en tu vida, en tu familia, ve si hay gracia de Dios en ti. ¿Cuál sería el reporte del pastor, hermanos? Así, manito, estás lleno de víboras, de lobos, alacranes, serpientes, hipócritas, mentirosos. ¿Qué diría? Estoy exagerando, ¿verdad? O diría, hermano, la gente de esa iglesia, las familias que fue a visitar en su casa, ahí hay gracia de Dios, ahí hay amor, ahí hay perdón, ahí hay santidad, ahí hay limpieza. Se pelean, pero se reconcilian. Pecan, pero se levantan, dejan de hacer eso. Son gente que se ama, son gente que busca su palabra, la palabra del Señor. Son gente que lleva a otros el evangelio que ellos los ha hecho libres. ¿Cuál sería el reporte de un pastor si viene? Cuando llegó Bernabé a Antioquía con esa bola de gente perversa que dijo, wow, Dios está en este lugar. Se les nota en el rostro, en la manera de hablar, de pensar. Se les nota, se aman, se perdonan, se tratan bien, se humillan, se sirven unos a otros. Así debería ser toda iglesia cristiana, incluyendo Gracia y Paz. A propósito, esta iglesia se llama ¿abunda aquí la gracia y la paz? ¿O la desgracia y el conflicto? Mita y mita, me desgracia y no sé cómo se diga eso. ¿Y de quién depende, hermanos? ¿De quién depende? Depende de que el poder de Dios esté contigo, de que tu relación personal con Dios sea genuina, de que tú te levantes en la mañana y busques su palabra, que tengas cuidado cada día, tengas cuidado de tus pensamientos, tus acciones, estés en el trabajo, en la escuela, o estés de vacaciones, o estés